¿Y tú qué dices? En mi caso, para mí todo empezó cuando vi la charla de Greta en TED, que me impactó mucho y vi la importancia, bueno, y la gravedad de este asunto, porque yo siempre había sido ecologista, ya lo llevaba como en la sangre, pero no vi que realmente hasta ese momento no vi que mi participación fuera necesaria y que yo tuviera algún tipo de poder a la hora de influir para que las cosas cambiasen a mejor. Se voy a por el clima empezó como un movimiento ciudadano, al principio con poca gente, pero fue creciendo poco a poco. Empezamos en torno a mayo de 2019 y fue a raíz del movimiento de Fridays for Future que en Segovia había pocas chicas, chicas que estaban en la Casa de los Picos, que se movilizaban, pero fue lo suficiente para generar un germen. Realmente el punto clave fue una concentración que hizo el grupo de estudiantes revolucionarios de Segovia, que no tuvo mucho éxito, pero para mí sí, porque fue el germen en el que se hizo el grupito, que dijimos, venga, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que participar en este movimiento que ya es global. Creamos Fridays for Future Segovia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en distintas propuestas, unas salieron, otras no, pero en concreto fue la siguiente concentración que hicimos, junto con una performance criticando el capitalismo que está asesinando al planeta. Y bueno, hicimos la lectura del manifiesto y quedamos muy contentas, al menos yo. Seguimos como se voy a por el clima y empezamos a hacer acciones de divulgación, más que nada, a intentar organizarnos, ver cómo podíamos el movimiento ciudadano meternos dentro de las instituciones, proponerles cosas, ¿no?, para generar un poquito de cambio. Entonces, por ejemplo, hicimos una bicicletada y una marcha hasta desde Robledo hasta la Granja para ver la zona además que se quemó en el incendio este verano. Estuvimos recogiendo basura. Luego también hicimos un cineforum con un documental para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. También hicimos una jornada en San Martín en la que la gente de a pie de calle pues podía ver un poco cómo los niños estaban también dentro de todo este movimiento preocupándose y lanzando frases un poco al futuro de queremos que nos dejéis algo, no queremos que llevéis el planeta por delante. De las acciones que teníamos, pues salir todos los viernes en los recreos, porque no podíamos faltar todos los días a clase. Por mí, yo habría faltado todas las semanas, pero en el grupo acordamos que serían los recreos y demás. Empezamos a organizarnos un poco más y hicimos declaraciones de emergencia climática, que son cosas que son de sentido común, pues por ejemplo, que el centro de la ciudad sea más peatonal, que no haya tanto tráfico, que se redirija un poco el tráfico de Segovia para que la gente no tenga que coger tanto el coche, ahí entra el carril bici. También hablábamos de energías renovables, de que todas las infraestructuras pues de ayuntamiento y edificios institucionales que fueran ellos los que generasen su propia energía y que pudiesen dar luego al resto, que se bajase y que toda la contaminación lumínica, toda la instalación lumínica que hay en Segovia, que todas esas bombillas fueran de bajo consumo, que se mirase también mucho por el agua que consumimos, cómo la consumimos, que se mirase la eficacia en la que gestionamos todo nuestro agua, nuestros residuos también como ciudad. Acciones que tenemos, por ejemplo, previstas para un futuro, lo que más queremos hacer es meternos en educación, información y concienciación. Trabajar mucho con colegios, trabajar mucho con proyectos como, por ejemplo, la Gran Bellotada, hacer reforestaciones, necesitamos plantar muchos árboles. A partir de ese pequeño núcleo de personas que se han unido, se ha creado otro más grande que ha podido llegar a hacer todas las cosas que nosotros igual como jóvenes o como pequeña infraestructura que teníamos no podíamos hacer. Ha unido a más gente de otras edades para crear un movimiento, una organización más grande que involucra a toda Segovia y a la que luego se ha anexionado también Fridays for Future, entonces está ahí todo el mundo, o sea, jóvenes, adultos, ancianos, niños, de todo. Bueno, yo creo que con todas las cumbres que ha habido ya a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, sí que se ve que falta que al final pues se materialice, ¿no?, todos los protocolos sobre los que acaban hablando y todos los compromisos a los que acceden,
los países. Entonces, que la cumbre se haga este año en Madrid es una oportunidad para que toda la población vaya allí a un poco demandar que los gobiernos, que las naciones se involucren un poco más y no sean solo palabras, es decir, que al final sean hechos. Creo que también es muy importante el que colectivos como el nuestro y que toda la población se manifieste, se deje ver y se vea que hay un interés en generar una transición. Me parece muy importante que la gente vaya y me parece muy importante que la gente genere movimientos y que sea la gente la que en su entorno cambie cosas. Pues yo creo que la problemática en cuanto a cambio climático y el futuro que nos espera es bastante desoladora. Creo que hay que hacer muchos cambios para invertir todo el proceso que estamos generando con nuestra actividad humana en el planeta. Luchar porque quede algo en un futuro, por poder generar ese cambio, por poder generar una transición y porque cada vez se una más gente para que nuestro futuro sea menos catastrófico, porque verdaderamente nos dirigimos hacia un futuro con mucha catástrofe. Yo diría que no esperes a que sea alguien el que cambie tu futuro, que seas tú el eje de ese cambio. Me parece un modelo. ¿Y tú qué haces?